Mi nombre es Montserrat Moreno y yo les hablaré sobre la literatura en las lenguas indígenas de México. Pues es una manifestación especial de la riqueza cultural y lingüística del país, pues desde tiempos ancestrales los pueblos originarios han transmitido sus conocimientos, mitos, leyendas y tradiciones a través de la oralidad, formando un acervo invautable que ha perdurado hasta nuestros días con la llegada de la escritura. Muchas de estas lenguas comenzaron a plasmarse en textos, permitiendo que sus historias y saberes fueran registrados y difundidos. Las lenguas indígenas como el náhuatl, maya, el zapoteco, mixteco, purepecha, entre otras muchas más, han sido el vehículo de expresiones literarias que incluyen poesía, narrativa, teatro y ensayo. Y estos textos reflejan la cosmovisión de sus comunidades, su estrecha relación con la naturaleza, sus valores y las luchas que han enfrentado para preservar su identidad. Y en la actualidad existe un movimiento importante de escritores indígenas que han llevado su lengua al ámbito literario contemporáneo, combinando la tradición con nuevas formas de expresión. Hola, buenas tardes, soy Paola y hoy en un viaje a través del tiempo descubrimos la poesía prehispánica, un testimonio de la creatividad y espiritualidad de nuestros antepasados, a menudo muy olvidada. Esta poesía ofrece una ventana hacia la historia y cosmovisión de las antiguas civilizaciones que habitaron en México. La poesía prehispánica se originó en Mesoamérica, particularmente en algunas regiones de México, donde florecieron las civilizaciones como la azteca, la maya y la inca. En náhuatl, esta poesía se conocía como huicatl, que significa canto poesía. Cabe señalar que la poesía prehispánica era esencialmente canto, al igual que se caracterizaba por su oralidad, su métrica compleja, etc. A través de la poesía se expresaba la visión del mundo, vinculada a la espiritualidad, la naturaleza y la vida. La poesía prehispánica abordaba temas universales como la creación del mundo, la relación con los elementos naturales, los dioses y la transitoriedad de la vida. Los poetas hablaban sobre el amor, la guerra, la muerte y la conexión con lo divino. Entre los poetas más conocidos eran Nezahualcóyotl, Nezahualpili y Atzayacatl. A pesar de los desafíos por la conquista española, el legado literario prehispánico ha perdurado hasta nuestros días. Algunas obras siguen siendo una fuente de inspiración y estudio para comprender mejor las raíces de México o de América Latina. Esta literatura nos conecta con una época en la que la naturaleza, los dioses y el cosmos eran el centro de la vida. Además, resalta la importancia de perseverar y valorar las lenguas indígenas, muchas de las cuales están en peligro de desaparecer. Me hubiera encantado poder hablarles más sobre la poesía prehispánica, centrarme en la poesía maya, inca y azteca, pero eso tendrá que ser en otro reportaje. Eso sería todo de mi parte y nos vemos en la próxima. Yo soy Paola Vargas y espero que te hayas gustado y hayas aprendido un poco más. La literatura en lenguas originarias de México es una manifestación cultural de gran riqueza y diversidad que abarca tanto la tradición oral como la escrita. México alberga más de 68 lenguas indígenas, entre ellas el náhuatl, maya, mixteco, zapoteco, totonaco, purépecha y otomi, entre muchas otras. Estas lenguas han sido portadoras de mitos y leyendas, poemas, cantos, relatos históricos y muchos conocimientos ancestrales. La tradición oral. La literatura indígena en sus inicios fue principalmente oral, ya que las comunidades indígenas transmitieron su historia, creencias y valores a través de narraciones y poesía que se compartían de generación en generación. Esta tradición abarca cuentos mitológicos sobre la creación del mundo, las hazañas de los dioses y la cosmovisión de cada pueblo, así como cantos ceremoniales y poesía épica. Obras prehispánicas. Antes de la llegada de los españoles, varias culturas indígenas como la mexica, náhuatl, maya y mixteca tenían formas de escritura pictográfica o ideográfica que registraban importantes eventos históricos, religiosos y sociales. Algunas obras escritas en códices o en monumentos de piedra contienen relatos de gran valor literario, literatura colonial y contemporánea. Durante la colonia, muchos textos indígenas se perdieron o fueron suprimidos por la imposición cultural española. Sin embargo, algunos escritos como el Huehuetlatóli, discursos antiguos en náhuatl, y las crónicas de poetas indígenas lograron sobrevivir. En la actualidad hay un renacimiento de la literatura escrita en lenguas indígenas con escritores que buscan preservar y revitalizar sus lenguas a través de la poesía, narrativa y teatro.
Temáticas. La literatura en lenguas indígenas, que suele explorar temas relacionados con la naturaleza, la espiritualidad, la comunidad, el territorio y la identidad. En muchas obras contemporáneas, los autores también abordan cuestiones como la marginación, la discriminación y la lucha por los derechos de los pueblos originarios. Es muy importante destacar que en los últimos años se ha promovido la publicación y traducción de obras de lenguas indígenas, lo que ha permitido su difusión y reconocimiento a nivel nacional e internacional. La literatura en lenguas originarias en México es un reflejo de la riqueza del país y sigue siendo una fuente vital de conocimiento y expresión. En el mundo de la literatura hay un género que se destaca por su capacidad para expresar las emociones y sentimientos más profundos del ser humano. La lírica es un género literario que se caracteriza por la expresión de las emociones y sentimientos del autor. Utiliza con frecuencia el verso y la primera persona, lo que le da un toque personal e íntimo. La lírica se caracteriza por la musicalidad, el simbolismo y la evocación, lo que la hace una forma de expresión única y poderosa. Esta se divide en dos géneros, género mayor y género menor. Estos abarcan una gran variedad y cada uno con su propia singularidad y características. Los géneros mayores son la canción, expresa una emoción o sentimiento, el himno, que expresa una canción exaltada, que expresa admiración o respeto. La oda, que es una composición que admira a algo o a alguien. La elegía es un poema de lamentos que expresa tristeza o pesar. La égloga es un diálogo pastoril que expresa la vida en el campo. La lira es una estrofa con verso de 7 y 11 sílabas. La sátira es un poema sarcástico que critica o se burla de algo o alguien. La ópera es un poema cantado que combina música, canto y teatro. Y los géneros menores de la lírica son el madrigal, que es un breve poema idílico que expresa amor o admiración. El epigrama, que es una composición breve con un pensamiento central. La epístola, que es una carta formal que expresa opiniones o sentimientos. La letrilla, que es una composición breve con estribillos repetidos. El soneto es una composición de 14 versos de 11 sílabas que expresa amor o admiración. La redondilla, que es una combinación de 4 versos de 8 sílabas que expresa una idea o sentimiento. Y la zarzuela, que es un género lírico dramático español con escenas habladas, cantadas y bailadas. La lírica es un género literario que nos permite explorar las profundidades de nuestra alma y conectar con nuestras emociones y sentimientos. Y a través de sus diferentes géneros y formas, la lírica nos ofrece una ventana a la creatividad y la expresión humana. Espero que te haya gustado este reportaje. En el mundo de la literatura hay un género que se destaca por su capacidad para expresar emociones y sentimientos más profundos del ser humano. La lírica es un género utilizado que se caracteriza por la expresión de las emociones y sentimientos del autor. Utiliza con frecuencia el verso y la primera persona, lo que le da un toque personal e íntimo. La lírica se caracteriza por la musicalidad, el simbolismo y la evocación, lo que la hace una forma de expresión única y poderosa. La lírica abarca una gran variedad de géneros mayores y menores. Algunos de los mayores son la canción, que expresa una emoción o sentimiento, el himno, el cual es una canción exaltada que expresa admiración o respeto, la oda, que es una composición que admira a algo o a alguien, la elegía es un poema de lamento que expresa tristeza o pesar, la égloga es un diálogo pastoril que expresa la vida en el campo. La lira es una estrofa con verso de 7 y 11 sílabas. La sátira es un poema sarcástico que critica o burla de algo o alguien. Y la ópera, el cual es un drama cantado que combina música, canto y teatro. De los géneros menores son el madrigal, que es un breve poema idílico que expresa amor o admiración. El epigrama, el cual es una composición breve con un pensamiento central. La epístola, que es una carta formal que expresa opiniones o sentimientos. La letrilla, que es una composición breve con estribillos repetidos.
El soneto, que es una composición de 14 versos de 11 sílabas que expresan amor o admiración. La redondilla es una combinación de 4 versos de 8 sílabas que expresa una idea o sentimiento. Y la zarzuela, que es un género lírico dramático español con escenas habladas, cantadas y bailadas. En sí, la lírica es un género literario que nos permite explorar la profundidad de nuestras almas y conectar con nuestras emociones y sentimientos. Y a través de sus diferentes géneros y formas, la lírica nos ofrece una ventana a la creatividad y expresión humana. El Mago de Oz baja de las nubes a la prepa estatal número 3. Como lo escucha, el próximo 2 de junio en la preparatoria estatal 3 se llevará a cabo una representación teatral del cuento clásico El Mago de Oz, del escritor Frank Baum, de Nueva York. Escrita esta obra a finales del siglo XIX, en una época donde empezaban las reformas progresistas en Estados Unidos. La obra trata de temas como la valentía moral, los valores como la amistad, la familia, el coraje, entre otros, tratándolo de modo explícito, creativo y tierno, ya que tanto niños como adultos son capaces de entenderlo. Y la historia del Mago de Oz es la historia de Dorothy, una joven granjera de Kansas que después de quedar inconsciente en un ciclón que lleva su casa a la tierra de Oz, sigue el camino de las baldosas amarillas, junto a su perro, Toto, hasta la ciudad de Esmeralda, para conocer al Mago de Oz. Esta obra ha tenido distintas adaptaciones y cada una con el toque del cuento original, como Wicked, el musical, que ha sido representado en el teatro y el cine, así como la adaptación del cuento a la pantalla grande, y también un remake de Disney llamado Oz, el Poderoso. Aquí te van 5 datos curiosos del Mago de Oz. El camino amarillo. Como un río dorado que serpentea a través de la tierra de la fantasía, el camino amarillo no es solo un sendero, sino un reflejo de la búsqueda interior de cada uno de los personajes. Los zapatos rojos tienen un poder mágico que brilla como la esperanza en la oscuridad, un recordatorio de que la solución está en uno mismo, si tan solo se supiera dónde mirar. El Mago de Oz, un hombre detrás de una cortina tan inalcanzable como un espejismo en el desierto, cuyas promesas de grandeza se desvanecen cuando la verdad se revela. El espantapájaros, como una marioneta de paja con un corazón de oro. El espantapájaros nos enseña que la inteligencia también es la capacidad de adaptarse y crecer con el tiempo. Y el hombre de hojalata, un ser que clama por un corazón como un reloj parado, esperando que el amor le dé ritmo para seguir adelante. Su lucha es la de todos aquellos que, aunque parecen completos por fuera, buscan la chispa de la pasión para encender lo que realmente les hace humanos.